conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 19 de esta segunda temporada, correspondiente a este 13 de julio de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora al Martín Fierro como mejor canal de streaming latino, en una tarde fría en la ciudad de Buenos Aires, pero en donde importa bastante poco el clima, porque el otro clima tiene que ver con estar en este lunes haciendo el programa a menos de 2 días de lo que significa la semifinal con Inglaterra y con un estudio súper customizado con el tema de la Copa del Mundo, con el Mundial, y desde ya acá Guido cumpliendo la promesa en este primer bloque de apertura de estar haciéndolo con la camiseta de la selección. Pasamos Egipto desde la última vez que nos vimos, pasamos Suiza. Y para el próximo programa, pensá que falta menos de un programa. En el próximo programa algo ya habrá pasado con nosotros. Yo no sé si la radio está trabajando para ver si hay 4 estrellas el lunes. Espero que sí. Que alguien diseñe entre el domingo a la tarde y el primer programa del lunes una cuarta estrella. Y bueno, y si no, habrá sido otro, el derrotero de nuestra selección. Bueno, ¿cómo hacer para comunicarte en la tarde de FUCA Streaming, en la tarde de Radio Sónica? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no lo haces por email a info@fuca.lg.ar, por el Instagram en @fundación_FUCA, y si no, bueno, nos ves por Twitch, por las aplicaciones de la radio, por el canal de YouTube de Radio Sónica, o desde mañana en todas las redes sociales de FUCA, en donde podés ver todos los programas del ciclo, incluyendo este. Pasaron 7 minutos de las 4 de la tarde. Última reflexión vinculada justamente a esto, a la camiseta, a la copa, a la bandera, de todas esas cuestiones. Yo sé que es un partido de fútbol, sé que no es un partido de fútbol más. Creo que caer en eso también es como un poco ingenuo. Es un partido de fútbol especial, pero no deja de ser un partido de fútbol en el sentido de las disputas de soberanía entre los estados no se van a resolver en una cancha de fútbol. El respeto a los caídos no se juega en una cancha de fútbol. Y la reivindicación y el bienestar de nuestros veteranos tampoco se hace en una cancha de fútbol. Al fútbol lo que es del fútbol, a la política, las relaciones internacionales y la diplomacia lo que es de ese campo. Y dentro de eso, a disfrutar de esta condición sine qua non, de esta condición única que hace que los argentinos estemos muy pero muy unidos hace más de 20 días. Pasaron 8 minutos de las 4 de la tarde, ya está un invitado de lujo para hablar de sarcoma en el Día Mundial del Sarcoma. Y bueno, hasta las 5 esto es FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, ya en el hiperprofesionalismo tendremos también vestuaristas y asistentes y personas acá que me vayan ayudando, pero dejen evolucionar el producto, por favor. Bueno, estamos acá compartiendo la tarde con el doctor Andrés Rodríguez Romero. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Guido, a toda la audiencia de Radio Sónica y a la comunidad FUCA. A la comunidad FUCA, la verdad, es cierto. Bueno, vamos a presentarlo. Andrés es oncólogo clínico especializado en sarcoma y asesoramiento genético oncológico. Es graduado de la Universidad Austral y formado como residente en el Instituto Alexander Fleming a través de la beca FUCA. Es coordinador del curso superior de oncología de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, AOC, y es miembro del Grupo Argentino de Sarcomas, GASPAR, y de la Red Científica Europea Latinoamericana, CELNET. Es investigador de INCOVAS, investigador también académico de ETIC y asesor en oncología del Instituto Misionero del Cáncer, además de ser un gran colaborador de la Fundación. Así que, Andrés, como pregunta disparadora, ¿cómo fue esta decisión de dedicarte a la medicina y después cómo fue la decisión de dedicarte a la oncología? Bueno, como verán por mi acento, yo nací en Bogotá, en Colombia. Vine acá a Argentina ya hace más de 20 años. En Colombia yo, después de finalizar el colegio, me convertí en tecnólogo en histología y citología, que eso tiene que ver con procesamiento de tejidos y líquidos en el ámbito médico. Cuando vine acá, vine a hacer un curso posgrado y una técnica de coloración que se llama inmunohistoquímica y quería hacer medicina. La visión era más hacia ser patólogo. Empecé a averiguar universidades, entré a UBA 21 y a dar cursos de ingreso. Terminé entrando en la Universidad Austral, ¿sí? Y empecé a hacer medicina. Cuando empecé la parte, después del tercer año, a ver pacientes, dije, yo no me puedo quedar detrás del microscopio. Cuando empezaste acá en la Austral ya tenías una formación bastante importante realizada en tu país. Claro, ok. Pasé mi tercer año, empezamos a ver pacientes, dije, no me puedo quedar detrás del microscopio. Entonces mi perfil a patología fue cambiando un poquitito y lo que más podía congeniar las dos cosas, patología, lo que había estudiado antes, claro, y ver pacientes era la oncología. La oncología. Sí, para convertirme en oncólogo, primero me recomendaron, y debía ser así, ser primero clínico. Terminé la facultad en la Universidad Austral, seguido de esto hice clínica médica y me especialicé allá en la Universidad Austral, y después fui a Fleming y con la comunidad FUCA me convertí en oncólogo y me quedé ahí. O sea que hiciste ese caminito. Bueno, ahí estamos viendo algunas fotos vinculadas a tu egreso, que hablábamos recién fuera del aire, que justo tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Así que hay material fotográfico de eso, no, pero sí hay de otros momentos de lo que fue tu residencia. Ahí estás con el resto del equipo, con tus compañeros en aquel momento. ¿Qué rescatas de esa época como residente? Bueno, los compañeros en ese momento se transforman en hermanos porque uno comparte gran parte del día con ellos, comparte las cosas buenas de uno y tanto las cosas de tensión, ¿sí?, de uno con ellos, y ellos te empiezan a conocer como hermanos. ¿Sí? Así que literalmente es una comunidad. ¿Sí? Y esto de que uno va cursando pero a la vez está en consultorio, ¿crees que fue determinante en tu formación? Creo que todos los seres humanos nos movemos en base a determinada presión, determinado límite, y justo yo viví esa época en donde teníamos muchas guardias, no teníamos día posguardia, los sueldos eran bajos, las guardias estaban incluidas dentro de la formación y no se pagaban. Eso fue cambiando con el pasar de los años. Y como pueden ver ahí en las fotos, vivimos la pandemia, estando yo en mi último año, una situación muy intensa. Yo roté durante esa época en España, ¿sí?, en Sevilla, allá roté en sarcomas, ¿sí? De ahí que soy parte del grupo CELNET, que es una red europea y latinoamericana que alrededor del 2017-2018 fuimos parte, ¿sí?, desde Argentina, con el doctor Matías Chacón y con otros compañeros de la residencia. Y de ahí me perfilé hacia hacer sarcomas. Y contame cuál fue el contraste más grande, digamos, cuando vas a hacer esa rotación a Sevilla. ¿Qué sentías como diferencia entre un sistema de salud y otro, y del lugar donde te habías formado, y lo que encontrabas, para bien, para mal, qué te sorprendió, qué no? Cuando uno va a estos países del primer mundo a rotar, ve que la salud está muy subdividida, ¿no? Está más organizada, ¿sí? El sistema informático de historia clínica es compartido en todos los hospitales, es el mismo, no cambia. Y acá veía que eso todavía estaba en proceso, ¿sí? Todavía el oncólogo hacía de todo, sigue haciendo de todo, pero gracias a que tengo el privilegio de estar en una institución donde me puedo subdividir, allá aprendí cómo separar el todo y dedicarme a una área específica.
Ok, es como que te introdujo a la noción de especialidad. Exacto. Dentro de la especialidad, Dentro de lo que ya sos. Y hoy, Andrés, creo que un poco leyendo tu perfil, vinculás todo, ¿no? Hay consultorio, hay investigación y hay docencia, y trabajás un tema que no deja de ser siempre muy, muy delicado, y que todavía para muchas personas es una palabra tabú, una palabra con una carga emotiva muy grande. ¿Cómo lo manejás vos esa tensión que es inevitable que exista en consultorio? Sí, digamos, nosotros ya como convivimos con esto, tratamos de transmitirle al paciente que entienda que esto es parte de la vida misma, ¿no? Así como es tan frecuente las enfermedades cardiovasculares a partir de cierta edad, en segunda instancia las enfermedades oncológicas pasan a ser frecuentes, tan frecuentes que nosotros convivimos con eso y en muchas ocasiones los resultados son buenos. No siempre hay que ser pesimista con esto, sí, siempre acompañar a los pacientes, pero siempre llevarlos con el optimismo, ¿no? ¿Y cómo desconectás vos? ¿Qué haces? ¿Tenés hobbies? ¿Qué haces en tu rato libre? ¿Cómo haces en un momento para desengancharte de un trabajo que emocionalmente exige tanto como intelectualmente? Sí, hay una parte, digamos, muy importante y es hasta cuándo yo me compenetro con la historia del paciente, la vida del paciente, en donde, como todo médico, tenemos que poner ciertos límites y acompañarlo dentro de esos límites para que no sentir tanto, digamos, el dolor del paciente, ¿no? Simplemente acompañarlo. Y al salir del consultorio, bueno, yo me quedé viviendo en Argentina porque amo el fútbol, amo el deporte, Claro. ¿sí? Todavía a mis 40 años sigo jugando fútbol, Ah, seguimos te yendo gusta, a la cancha, fútbol 5, fútbol 7. Pero allá, ¿y de qué equipo colombiano te tira más? Yo allá era hincha de América de Cali. América de Cali, ok. América de Que Cali. tuvo como principal ídolo a... Ahí estuvo... Pues Valderrama no salió de ahí. No. Pero Salió... estuvo el Tren Valencia. Entró en Valencia. Álvarez también. Sí, Córdoba. Y justo en esa época en donde Boca ganó todo. Claro. Y acá estaba el Chicho Serna, Córdoba. ¿Pero el Chicho Serna también es ahí? No, de Nacional. De Nacional. Sí, ok. sí. El Tren Valencia estuvo en aquel episodio tórrido para nosotros del 93 en el Monumental, en el 5-1. Sí. Está encendido ese día. Sí, con Asprilla. Con Asprilla, con Rincón. No, nos acuerdo todo de a uno eso. La tarde negra del fútbol argentino. O sea que el fútbol para vos es una distracción y es algo que te permite volver a eje, ¿no? Sí. Me hace desconectarme de todo, siempre sabiendo que es un juego, pero me transmitieron esa pasión dentro del juego que tienen los argentinos, que a mí me encanta. Pero jugabas de antes ya. Jugaba de antes. Te gustaba, claro. Pero digamos, la popularidad en Colombia es que uno jugaba por jugar y acá se juega para ganar, ¿sí? Y en eso vos lo ves mucho, más competitivo. más competitivo y mucha pasión. Sí, puede ser. El otro día me tocó ir a buscar a mi hijo un cumpleaños que se hacía en una cancha de fútbol 5 y en la cancha de al lado había adultos de nuestra edad y se agarraron mal. Pero además te das cuenta que eran 10 amigos de toda la vida y se agarraron de todas formas mal al final, empujones. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué tanto? Si son todos amigos y van a terminar compartiendo algo. Y Andrés, de alguna forma, ¿qué le dirías vos a un joven que está arrancando su carrera y que se está decidiendo por la oncología? ¿Qué crees vos que son las principales habilidades y herramientas de las que debería hacerse rápido para poder vivir con esta profesión de una manera mucho más... Bueno, ya desde la medicina, que tiene que tener una estructura de estudio que no se va a ir nunca en la vida, porque nosotros continuamos dando charlas, Claro. continuamos entrenándonos, impartiendo educación, Claro. ¿sí? Formando a otras personas. Y dos cosas muy importantes, además de eso, si uno quiere salir del consultorio y hacer otras cosas dentro de la oncología, ¿no? Porque la misma especialidad acá en Argentina te va a enseñar al manejo clínico en consultorio. Pero el manejo del inglés es extremadamente importante y el manejo de la estadística. Okay. Son dos cosas que te van a acompañar, ¿sí? Y tienen que ser fuertes dentro de la formación médica. Porque una representa, digamos, estar a la vanguardia del conocimiento y poder consumir la producción de los grandes centros del mundo. Y la otra, calculo, poder hacer investigación y poder resguardarte en base a datos, ¿no? Y poder acompañar las conclusiones de lo que uno dice de pico con los números, ¿no? Claro, tiene que ver con cómo interpreto yo la información que me están dando de afuera, donde se hace investigación de primer nivel,
¿Cómo puedo traer eso acá? ¿Sí? Aplicarlo yo. Y cómo lo transmito al resto de mis colegas. Necesito conocer de bioestadística, necesito conocer curvas de sobrevida, ¿sí? Claro. Y además necesito manejar el inglés porque también mi conocimiento sale afuera, ¿no? Y para dar charlas necesito el manejo de las dos cosas. Claro, para poder dar charlas también, muy bien. Pasaron 19 minutos de las 4 de la tarde en toda la Argentina. Bueno, 11 grados la temperatura, 73% la humedad. La verdad, bastante destemplado. Y acá, perfecto, le dio justito con el dedo, el código QR en donde vos podés de alguna forma colaborar con FUCA y conocer las distintas formas de hacer donaciones a la organización, como pequeño donante recurrente, como gran donante corporativo, más allá de que después les vamos a contar algunos métodos bien, pero bien concretos a lo largo del programa. Separamos y volvemos para meternos en el tema del día. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y entonces entrando justamente en la especialidad de Andrés, vamos a decir que sí, que nos metemos de lleno en que hoy lunes 13 de julio es el Día Mundial del Sarcoma. A menudo escuchamos hablar de distintos tipos de tumores, pero los sarcomas forman un grupo de cánceres menos frecuentes, complejos y que nacen en los tejidos blandos o en los huesos y que requieren sí o sí una mirada de especialista. A ver, entonces Andrés, ¿qué es exactamente un sarcoma y en qué se diferencia de los tumores más tradicionales o comunes? No sé cuál es la palabra más correcta. Bueno, la palabra sarcoma viene de carne, ¿no? Los sarcomas son tumores que pueden ser de partes blandas o de tejidos óseos. En su caso se llamará osteosarcoma, o si es de cartílago, condrosarcoma. Y de partes blandas hay más de 150 subtipos. 150 definidos histológicamente, ¿sí? Al microscopio. Y dentro de todos estos, digamos que un sarcoma viene a ser 1 de cada 100 diagnósticos de cáncer. Es un tumor poco frecuente, que a nivel mundial se lo conoce dentro de la entidad de tumores raros. ¿Sí? Son tumores poco frecuentes que tienen un comportamiento en la edad de un individuo bimodal. Eso significa que hay un pico de incidencia en los niños, ¿sí? En los jóvenes, alrededor de los 15, 20 años, después decae su incidencia. Decae su incidencia y después aparece otro pico alrededor de los 60 años. ¿Sí? No hay otros, ¿no? El sarcoma es típico de esta cuestión de la bimodalidad. En otros es más a partir de los 40, a partir de los 60, ¿no? No tienen dos picos en la vida de una persona de incidencia fuerte. Exactamente. Okay. Esto ¿Y esto por qué? Porque en los niños pues ya está más vinculado a lo genético. Exacto. Hay trastornos genéticos saliendo, el cáncer de por sí tiene un origen genético, pero saliendo de lo hereditario, hay ciertos subtipos de sarcomas de partes blandas que afectan más frecuentemente en la infancia, como por ejemplo es el rhabdomiosarcoma. Rhabdomiosarcoma viene de un tumor de músculo estriado, como el músculo de nuestras extremidades. Ok. Sí. Y en eso, sigamos de vuelta en eso y después vamos al resto, ¿no? En este tipo de sarcoma que es más de adolescente, ¿el mundo se comporta de manera uniforme o en algunos continentes hay más prevalencia que en otros? No, se comporta de manera uniforme, teniendo en cuenta que la estadística que podemos tomar de América Latina no es universal, ¿no? Es de instituciones de alta incidencia que reportan sus casos, ¿sí? A la estadística mundial, pero que no tenemos una estadística tan consolidada como puedes ver en Estados Unidos, en Europa, en donde tenemos los números más claros, ¿no? Ok, pero por lo menos entre ellos se comporta de manera igual. Exacto. ¿Y cuáles son las causas y las alertas para que uno diga, bueno, acá podemos estar frente a un sarcoma y no frente a otro tipo de diagnóstico que engaña al médico, ¿no? Bien. No hay una causa clara, definida, ¿sí? Muchas veces trato de vinculárselo a traumatismos y que después en esa zona de traumatismo si aparecía una lesión, pero eso no se pudo demostrar de forma clara como factor de riesgo único, ¿no? Entonces, dentro de las campañas que muchos grupos de pacientes
llevaron a cabo, y también grupos colaborativos dentro del ámbito médico, como es el GEIS, que es el Grupo Europeo de Sarcomas, que ellos definieron el 13 de julio como el Día del Sarcoma. ¿Sí? Promueven aquellas campañas de que si tenés un bulto en una extremidad, en una parte del tronco, que mide más de 5 centímetros y permanece a lo largo del tiempo, debes consultar. ¿Sí? ¿Sí? El primer médico que uno consulta debería ser al médico de familia, al médico clínico que te conoce de toda la vida, sí. Y este médico derivarlo a un centro para saber si realmente es producto de un hematoma o si es una cápsula junto líquido, si es en la muñeca, no el bulto, o estamos hablando de otra cosa. O estamos hablando de otra cosa, ¿sí? En general, si uno piensa que es un golpe, en general duele, tiene coloración, ¿sí? Claro. Pero eso, con el pasar del tiempo, al cabo de 1 mes, 2 meses, se va yendo, va reduciendo en tamaño. Pero si persiste, debería uno consultar porque puede estar frente a un sarcoma. Entonces, para pasarle limpio a la gente, más de 5 centímetros, más de 2 meses si no se va, ya ahí sí ir a ver. Consultar, sí. Hay que ir a una consulta. Y entonces, si bien, volviendo, para que no se pierdan nuestros oyentes, no deja de ser el 1% de todos los tipos de cáncer o de la oncología en general, ¿en qué partes del cuerpo es más común que aparezca ese bulto? Bueno, sí. Cuando nosotros nos referimos al 1%, sí. Tenemos que extraer de los sarcomas un subtipo característico que es el tumor del estroma gastrointestinal. Que es un poco más frecuente que ese 1%, y como dice gastrointestinal dentro de su nombre, se ubica más frecuentemente a nivel del estómago, a nivel del intestino. Corremos ese de lado y volvemos al 1%. Sí. Entonces, los lugares más frecuentes es la raíz de las extremidades. La raíz de las extremidades. Si uno va superior e inferior, más frecuente en las inferiores. ¿Sí? Cuando uno habla del abdomen, a veces en el abdomen uno no se palpa masas, no se palpa ningún nódulo ni nada, pero puede manifestarse con dolor lumbar, en una zona que dentro del ambiente médico se conoce como retroperitoneo, que es donde están los riñones. Sí. En esa zona hay grasa, nosotros tenemos grasa normalmente. O sea, nunca vas a ver un bulto. ¿Y ahí cómo hace la paciente? Entonces, si tiene un dolor lumbar, desde ahí empiezan a hacerse la batería de estudios diagnósticos. Y hay un subtipo de los sarcomas que se ubica en esa localización más frecuentemente, que son los derivados de tejido graso. Se llaman los liposarcomas, ¿sí? Y que se pueden ubicar más frecuentemente ahí, en el retroperitoneo. Que se llame liposarcoma no está necesariamente vinculado a la obesidad. No está necesariamente vinculado a la obesidad, pero se parece. Se parece al tejido graso normal. Se mimetiza. Exacto. Y las células al microscopio son adipocitos. ¿Sí? Que empiezan a tomar una morfología, una forma más bizarra, ¿sí? más y se después se comporta como cualquier otro tumor en el sentido del crecimiento alocado de las células. Claro, se multiplica descontroladamente de tal forma que empieza a empujar, ¿no? Claro. A empujar, a crecer en un espacio donde no debería estar. ¿Por qué se dice que es necesario un abordaje multidisciplinar? Yo sé que en cualquiera, ¿no? Que también en el cáncer de mama, que hemos hecho 2 o 3 programas de cáncer de mama, intervienen todos, pero ¿por qué en el sarcoma es especialmente necesario un equipo que cuente con diferentes miradas? Bien, al ser una patología poco frecuente, uno, como todo, se está yendo hacia subdividirse en especialidades. El ABC de cómo se deben abordar este tipo de tumores, para nosotros que nos dedicamos al tema está claro. Uno difícilmente trate un sarcoma sin una biopsia. La biopsia tiene que ser con aguja gruesa. ¿Sí? Si la propuesta de tratamiento es una cirugía, que hasta ahora es el método curativo, ¿sí? Debe incluir el trayecto de la biopsia. ¿Sí? Cuando se opera este tipo de tumores... Pero son 2 momentos distintos, ¿no? 2 momentos distintos, sí. Cuando se opera este tipo de tumores, en general el cirujano no ve el tumor, sino que entra por tejido sano y lo extrae sin atravesar el tumor, ¿sí? Sin violarlo, ¿sí? Entonces, conlleva... a ver si yo te entendí, pero vos me corregís para contarle a la gente. Saca más, saca mucho, además del tumor. Saca con margen de maniobra. Exactamente. Okay. En la función, en la biopsia, sí tiene que tocar el tumor. La muestra que nos pero va a decir cuando dice el tipo, que vamos a sacar un tumor de determinada parte de la pierna, ¿es correcto? Puede haber un sarcoma en la pierna, va a sacar mucho más que el bulto. Exactamente. Siempre tratando de preservar, digamos, la función. Órgano, la función. Claro, la función. Ok. ¿Sí? O sea que ahí intervienen otros profesionales, claro. Exactamente.
Por eso es tan importante el patólogo para que nos defina el tipo de sarcoma. Por eso es tan importante el cirujano, que no puede ser cualquier ortopedista, cualquier traumatólogo, sino alguien que se dedique a esto y sepa que está operando. ¿Sí? No solamente como puede ser que uno lo lleve al diagnóstico diferencial de entidades benignas como son los lipomas. Fíjese que ahí no está la palabra sarcoma. Claro. ¿Sí? Y la variante agresiva de eso maligna es el liposarcoma, ¿no? Entonces, si el cirujano sabe que está operando, lo va a operar así, con márgenes, ¿sí?, definidos. Él no viola el tumor inicialmente, porque sabemos que si se viola el tumor puede volver a aparecer en el lecho quirúrgico, en el sitio donde se operó. Por haberlo pinchado, por haberlo tocado en el momento de la operación. Claro. Y es súper interesante esto, y realmente va avanzando el programa y me doy cuenta que sí, es diferente a todo y que por eso son tumores raros, como bien lo planteabas en tu introducción. Acá, digamos, con el correr de los programas uno va entendiendo que está la quimioterapia, obviamente la cuestión de radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia. Entonces, en estos tumores raros llamados sarcoma, todavía el tratamiento número 1 suele ser la cirugía. Exactamente. Detrás va todo lo otro. Sí. Hay algunos subtipos de sarcomas que son más sensibles a la radioterapia, más sensibles a la quimioterapia. Entonces, en esos sarcomas debo incluir, además de la cirugía, quimioterapia antes o después de la cirugía y radioterapia antes o después de la cirugía, buscando la intención curativa de un paciente. Y ahí la pregunta del Lego es: ¿todavía la cirugía es el tratamiento número 1 porque está atrasado el avance de la radioterapia, de la inmunoterapia o de la quimioterapia para este tipo de cáncer que es el sarcoma? ¿O porque por naturaleza siempre lo más sensato va a ser entro y quito todo con una cirugía? Digamos que lo más sensato es eso, ¿sí? Okay. Pero sabemos que un paciente que se opera y es un sarcoma radiosensible, agregar radioterapia aumenta la posibilidad de cura de ese paciente. ¿Sí? Si es quimiosensible el subtipo de sarcoma, aumenta la posibilidad de cura si yo agrego quimioterapia antes o después de la cirugía. ¿Y eso se define con estudios posteriores? O con la biopsia. La biopsia por eso es tan importante. Cuando yo defino el tipo de sarcoma, ya hay una literatura de una guía, de una hoja de ruta de cómo tratarlo. Exactamente. Yo ya defino de antemano que a ese paciente le voy a ofrecer quimioterapia antes, radioterapia y cirugía, o todo después de la cirugía. ¿Y en este tipo de cáncer hay factores de riesgo diferentes a los que uno podría dar para la generalidad de la cuestión oncológica? No hay un factor de riesgo claro. Okay. Sí, pero obviamente, que vos me decías al principio, ¿el sobrepeso es un factor de riesgo? No, pero muchas veces pacientes que tienen sobrepeso y bajan de peso detectan bultos que antes no los veían, lesiones, nódulos que antes no se palpaban. Yo te explicaba, raíces de los miembros, ¿no? Entonces el sobrepeso a veces baja la alarma. Decir raíz, ¿no?, de los miembros al inicio de la pierna, claro, al inicio del brazo. Está muy bien. Al principio no lo detectaba, y cuando empecé a bajar de peso, sí, eso es algo que cuentan los pacientes frecuentemente. O sea, la obesidad tiende a ocultar las cosas. Sí, pero no hay un factor de riesgo claro. ¿Sí? Al igual que cuando hablamos de tumores de huesos, los osteosarcomas o los condrosarcomas, si uno pensara en algo que predispone a eso, ahí ya tendría que ir algo un poco menos frecuente, que es el riesgo hereditario. Hay algunos síndromes hereditarios que aumentan un poco el riesgo, más allá de el riesgo de la población general, a tener algún tipo de estos tumores. Y vos sos especialista en análisis genético hereditario. Hago asesoramiento genético oncológico, ¿sí?, en donde vemos pacientes de todas las edades, pero sobre todo pacientes jóvenes, en donde en la familia han tenido varios familiares algún tipo de tumor. ¿Y en qué consiste tu asesoramiento? ¿Es una especie de estudio de los antecedentes familiares o...? Bueno, así como hablábamos de tratar un sarcoma en centros de referencia, sí, el asesoramiento genético oncológico es algo estructurado, en donde partimos de interrogar bien cómo está conformado el árbol familiar de un paciente. ¿Sí? Okay. ¿De dónde es la ascendencia? ¿Sí? Y quién tuvo cáncer, a qué edad. ¿Sí? El tipo de cáncer específico me ayuda mucho, a qué edad lo tuvo, ¿sí? Y en base a eso uno establece un riesgo de que una persona pueda ser portadora de algo hereditario o no. Tengan en cuenta que... ¿Resulta fácil cuando entrevistas a la gente que sepa qué tipo de cáncer había tenido su abuelo o su hermano?
No, es complejo. A veces no se puede definir en una sola consulta, ¿sí? Necesitamos Lo mandás a averiguar, digamos. Claro, necesitamos que él sea abierto en la familia y trate de indagar acerca de esto, porque muchas veces, no, mi bisabuelo falleció de algo y dijeron que era cáncer, pero no sabemos Claro, qué importante el tipo. Que las historias clínicas queden en manos de los estados y del sistema público, con independencia o no de la responsabilidad de los pacientes. Claro. Porque quizás alguien, o porque finalmente falleció, o porque se curó, en la casa tiran todo, los estudios, no queda un registro de qué tipo, ¿no? Y en el fondo le puede estar, sin querer, desde ya, nunca va a haber mala intención, negándole una gran mano a su nieto que de acá a 20 años o 30 va a necesitar de ir a hacer ese laburo para arriba, ¿no? De ir ascendiendo en el árbol genealógico a ver qué había pasado. Ahora, si todo estuviese informatizado y pudiésemos hablar de toda una historia clínica integrada y que los sistemas de salud provinciales y nacional dialoguen entre sí y tecnológicamente, me parece que a trabajos como el tuyo los facilitaría mucho. Sí, claro. Tengamos en cuenta que el riesgo hereditario es algo poco frecuente como causal, Okay. ¿sí? Como origen del cáncer de una persona, ¿no? Pero es importante indagarlo porque si yo identifico algo, el siguiente paso después de interrogar al paciente, tener toda la información de su familia, es pedir un panel genético hereditario, ¿no? Un análisis en sangre donde se evalúan genes que se heredan, ¿sí? Entonces, si llegamos a identificar algo, tenemos una estructura de cómo seguir ese paciente, qué estudios adicionales pedirle, más allá de los que se tiene que hacer una persona de acuerdo a su edad de rutina. Uh-huh. Y acá en el tema de sarcoma, ¿cómo está jugando, digamos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías? A vos particularmente en tu día a día en el Fleming, ¿ya te está ayudando o más bien estás en el momento que estás todavía absorbiendo cómo lo hace el resto del mundo? ¿Ayuda más en la investigación o ayuda más en la cuestión de estudios que después facilitan el trabajo en consultorio? En la práctica clínica hay ciertas herramientas que están incorporadas dentro de los centros de referencia que hacen sarcomas. Okay. ¿Sí? Una de ellas es establecer el riesgo de un paciente que tiene un sarcoma localizado, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, de forma teórica sabemos que un sarcoma de más de 5 centímetros, profundo, en la extremidad profundo respecto al músculo, y de una histología de un subtipo agresivo, confiere un mayor riesgo a largo plazo, mayor riesgo de que la enfermedad vuelva, ¿sí? Mayor riesgo de cuánto va a uno penándoselo. Exactamente. Entonces hay herramientas digitales que están hechas en base a normogramas que incluyen variables clínicas del paciente, la edad y todo esto que le estuve nombrando del tamaño. Vos cargas, obviamente que es más sofisticado que un ChatGPT, pero digo, vos le cargas a la inteligencia artificial ese tipo, que la profundidad detrás de qué músculo y demás, y te va a arrojar un nivel de, ¿cómo dijiste? De riesgo, un riesgo de recaída, riesgo de sobrevida, ¿sí? Okay. A 5 o 10 años. Y esa herramienta tiene un nombre particular que es el Sarculator, ¿no? Sarculator. Porque me ayuda a tomar esas decisiones. Okay. A veces las cosas finas... es que a uno operándolo entero vuelva a salir de vuelta ahí. Sí. Y a distancia. Ahí y a distancia. Y a distancia. ¿Sí? A los sarcomas les gusta ir, o el sitio metastásico predilecto es a nivel pulmonar. ¿Sí? Claro. Entonces el riesgo es local y a distancia. Y a distancia. Y perdóname acá, no sé, vos vas contando, pero a mí me vino la pregunta de repente a la mente, Andrés. ¿Ese Sarculator o ese riesgo de recaída se comparte con el paciente o te la guardas vos en la información? ¿O en qué momento la tenés que coparticipar con el paciente? Cuando en el tratamiento local, ¿sí? Que dijimos que era la cirugía, sí, debo agregarle alguna otra cosa, como la radioterapia, como la quimioterapia. Ahí vos agarrás y decís, mirá ahí hay un riesgo aumentado, pero no se lo muestro al paciente, sino que yo tengo que digerirlo y hacer que lo entienda el paciente, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Muchas digamos, como son patologías tan raras, algunos subtipos tumorales hay que discutirlos en un comité multidisciplinario. Exacto. Con otras cabezas, con otras subespecialidades, porque el Sarculator no nos define todo, ¿no? ¿Cuántas veces, un promedio tomemos, ¿no? ¿Cuántas veces vos al mes decís, estoy esperando el día que toca comité porque la verdad que necesito charlar con colegas míos? Nosotros necesitamos un comité semanal institucional. Un día que a veces se tocan tus temas o no. Exacto. A veces son pacientes que yo presento y otras veces de otros colegas. Sí. Un comité bisemanal
¿sí? 2 veces al mes, federal, en donde quizás yo no me dedico a sarcomas, pero vivo en una provincia alejada, ¿sí? Como vos me presentaste, también hago oncología en el Instituto Misionero del Cáncer, en donde ven de todas las patologías, pero ellos necesitan de un comité para poder tomar las mejores decisiones porque tienen buenos cirujanos, tienen buena patología, claro. Pero para perfilar y afinar un poquito eso necesitan del comité federal. Okay. Y nosotros participamos de ese comité federal cada dos semanas. Además de eso, tenemos un comité una vez al mes en donde se presentan casos un poco más complejos a nivel internacional y lo hacemos parte de este grupo CELNET, en donde presentamos casos y los autores de los trabajos, ¿sí? La gente que está en la cumbre digamos, está ahí en el comité y nos puede dar una sugerencia. Ok, son los referentes mundiales. Exactamente. Del tema. Y por ejemplo, que es 2 veces por semana, ¿cuánto tiempo te lleva vos ahí? Una hora. Una hora. Una hora. Está muy estructurado. Sí. En donde la forma de presentar un caso siempre es estructurada, obviamente anónima. Sí. En donde se tienen las cuestiones clínicas más importantes y lo presenta el médico tratante, el oncólogo tratante. Obvio. Muy bien. Pasaron 40 minutos de las 4 de la tarde en todo el país. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte en la tarde de Sónica? Facilísimo, 11 22 62 77 28. Y si no, lo haces por email en info@fuca.org.ar. A ver, póncheme con la cámara del estudio entera, a ver que ahora quería ver cómo sale. Pero mirá qué lujo, ahí está. Esa es nueva, le cuento a la gente que ahora tenemos una 4ª cámara dentro del estudio. Y después está la de estas 2 personas que están afuera, que han optado hoy por no salir en cámara, ¿no? Que es la de Daniela y la de Gonzalo. Futuros protagonistas también después seguramente de la noche Fuca. Vamos a hablar de eso en un ratito. Bueno, separamos y seguimos acá con el doctor Andrés, justamente charlando del tema del día, y ahora nos vamos a ir un poquito más también a cuestiones generales. Ya venimos. Fuca es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en Fuca Comunidad. Bueno, y acá entonces regresando para hablarles de Aulas Abiertas. Aulas Abiertas es el programa de Fuca de concientización y prevención del cáncer que entra en su año número 29 de implementación ininterrumpida, y este año con este elemento tan importante que ha sido posible gracias a la cena del año pasado de poder llevar de manera presencial los talleres a las escuelas, como dimos el taller con el doctor Roa en Resistencia a Chaco, cómo se están planificando algunos otros en otras provincias de la Argentina, porque Aulas Abiertas trabaja codo a codo con las escuelas del país para llevar educación en prevención y hábitos saludables a los chicos, transformándolos en verdaderos promotores de la salud en sus casas y en sus barrios. Así que si sos docente, sos papá, sos mamá, sos directivo de un colegio y sabés que más allá de algunos otros talleres más marketineros, como puede ser hablar de robótica o de inteligencia artificial, sabés que también es necesario y que también es importante que los chicos y las chicas empiecen a tener contacto con lo que significa la prevención del cáncer. Bueno, inscribís a tu colegio haciendo un mail a administracion@fuca.org.ar y ahí la coordinadora del programa, Laura Álvarez, todavía está en condiciones de ponerte en la agenda 2026. Obviamente cada vez va a costar más, pero todavía hay espacio para eso. Así que bueno, obviamente desde ya un saludo muy grande para Gador, La Roche-Posay, MCD y el Instituto Alexander Fleming por hacer posible que este programa se lleve adelante en la edición 2026 con el acompañamiento de sus compañías. Bueno, Andrés, fuiste tallerista de Aulas Abiertas. ¿Qué recordás de esa época? ¿Y qué importancia tienen los hábitos saludables a la hora de prevenir, digamos, la aparición de tumores en general? Te saco de tu especialidad. Sí, durante mi formación de oncólogo fuimos convocados a dar alguna de estas charlas y sabes que
tanto los chicos en el colegio como la población en general preguntan de forma similar. No tiene que haber una superioridad intelectual, Claro. ni interpretación. Preguntan cosas clarísimas, básicas, que debemos transmitir a la comunidad. Obviamente que dentro de los muchachos que están en un colegio, toca más a aquellos que tuvieron algún familiar que padeció algo oncológico y hacen preguntas más directas, pero uno trata de transmitir siempre la prevención, ¿no? Y la prevención radica en disminuir la exposición a carcinógenos, ¿no? Claro. No fumar, ¿sí? No fumar. Evitar el alcohol en exceso, ¿sí? Cuidarnos tanto, y esto que es tan difícil, del sobrepeso, ¿sí? Tratar de mantener nuestro peso ideal, porque eso sí que son factores de riesgo para tumores mucho más frecuentes que los sarcomas, Claro. mama, próstata, pulmón, ¿sí? Y Todo lo tumores que dice digestivos. Matías de inflamación. Y De tumores enfermedad. digestivos, exactamente. Ya si uno va más fino, habla de microbiota, habla de Ajá. las bacterias intestinales, Claro. ¿sí? Pero con el simple hecho de no fumar, no tener sobrepeso, ¿sí? Mantener una dieta equilibrada para que mantenga mi peso ideal por mi altura, no beber alcohol en exceso y obviamente ya uno yendo más fino, evitar la exposición solar sin protección. Vacunarse, Sí. hacerse los chequeos, ¿no? Como Las vacunas, muy importante, y los estudios de tamizaje o de screening, que son aquellos estudios que uno hace de forma preventiva para detectar de forma temprana alguna enfermedad oncológica. Y ahí hacer también alusión a que estamos haciendo unos conversatorios con el auspicio de MCD de directivos y docentes con un oncólogo de FUCA, sin los jóvenes, más un conversatorio, son entre 6 y 10 directivos, el oncólogo de FUCA y alguien del staff, para charlar sobre vacunación, para charlar sobre el rol de la escuela en las estrategias de vacunación, y lo estamos haciendo en diferentes lugares del país para que después podamos comparar, ¿no? Pero acá, Andrés, te quería hacer una pregunta. Uno repasa esto que decías vos, está bien de peso y hacer ejercicio, que no es lo mismo, tomar poco o nada de alcohol, desde ya no fumar. Yo ahí le estamos agregando cada vez más, con algunos oncólogos que pasaron por acá, no vapear, como una cuestión que es igual de dañina y que pronto esperamos que no, pero está todo dado para que terminen llegando las comprobaciones científicas de que también está vinculado a sustancias cancerígenas que se desprenden de ese momento en donde el líquido se vuelve aerosol. Y obviamente esto de la vacuna y del chequeo. De todos esos hábitos saludables, ¿cuál es tu percepción de cuál de estos es el que más está costando que entre en serio en la sociedad como una cuestión que hay que atender ya? Mira, justo por mi edad, yo viví esa época en donde se fumaba en cualquier lado. Claro. Y empezaron a haber restricciones en donde el tabaquismo se empezó a controlar cada vez más y generando conciencia en la gente. Cada vez fuma menos gente, ¿sí? Empieza a aumentar esto del vape o de otras sustancias que se pueden fumar también, pero que también tienen carcinógenos. Claro. No los mismos carcinógenos de la combustión del tabaco, pero también tienen carcinógenos, ¿sí? Pero hay algo que afecta a nuestra zona geográfica más frecuentemente, que tiene que ver con la dieta, ¿no? Okay. El sobrepeso es algo muy difícil de que incorporárselo a la gente para que ellos lo controlen, ¿no? Y la forma de controlarlo es limitándome en ingerir hidratos de carbono principalmente y haciendo ejercicio. Y es algo que tiene que ser parte de nuestro día a día. Así como nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, tiene que haber un horario de media hora de ejercicio. caminar y demás. Bueno, pero para la gente, como que repetí esta parte de decir, bueno, los hidratos de carbono, ¿cuáles son? Entonces, pongámosle nombre y apellido a los alimentos que uno debería tratar de siempre. En el cuerpo vienen a ser, digamos, los hidratos de carbono es el denominador común, ¿no? Entonces yo voy a algo que genera un pico alto, que es el azúcar, Okay. ¿sí? Seguido de algunos alimentos que están muy incorporados en nuestra dieta, en nuestra región, que es la papa, la pasta, el pan y el arroz. A fin de cuentas es lo mismo. Algunos se procesan más lento por el cuerpo, algunos más rápido, y contribuyen que si yo los consumo en exceso, a los depósitos y aumento de peso. Ahora, ¿cómo en realidad después, Andrés, nos vamos, si quisiéramos y tuviéramos mucho más que estos 11 minutos que quedan de programa, metiéndonos en asuntos más delicados? Porque así como los nombraste vos, son alimentos muy prevalentes en la canasta de los humildes. Claro. Fíjense, entonces también el cuidarse requiere algún grado de equidad socioeconómica, porque la papa se lo sacás a las clases más bajas.
Bueno, en tu país también. Sí, claro. El arroz, el pan, ¿no? Cuando dicen, no, bueno, muchos chicos en la Argentina cenan un mate cocido y un miñón o una flautita de pan. Entonces, qué difícil es plantear todas estas cuestiones, cómo tiene doble filo, ¿no? Claro. Ahora aparentemente regresa, digamos, el debate sobre la ley de etiquetado frontal y los octógonos, y siempre planteo esta cuestión. Ojo que si después los alimentos saludables son más caros que los no saludables, entonces por más octógono que le pongamos, el niño o niña en la puerta del colegio elige la tortilla, que a veces la vende un señor en la puerta del colegio, que está ahí con el carbón haciendo fuego, o el chicharrón, que una barrita de cereal que vale 4 veces más, ¿no? Mira que ese mismo problema también lo tiene Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho sobrepeso, y precisamente porque la comida de más bajo precio es la comida que tiene mucho hidrato de carbono, ¿sí? Yo no me metí acá en el tema del colesterol, las grasas, que también impacta a lo en esto, claro. pero más a lo cardiovascular, ¿no? Pero una forma práctica de verlo es así como te lo transmito, ¿sí? No, y además esto y son asuntos de políticas públicas bien delicados. No vamos a hablar, pero por ejemplo en este mes la cuestión de encontrarte a los máximos referentes de la ley mundial del deporte, pero unas hamburguesotas gigantes, es todo. Es largo el debate, ¿no? Sí, hay mucha promoción. Es muy largo el debate y que requiere como mucha educación también de la sociedad, pero a veces tiene que ver con las posibilidades y obviamente con las diferencias. Por eso decía estos alimentos, como lo nombraba vos, digo, es lo que está en la canasta de quienes menos tienen, y a la vez son los que decís vos que uno debería tratar de ponerles un límite en el día a día de lo que come. Bueno, separamos y venimos con novedades y seguimos acá con Andrés. FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades. Bueno, faltan 9 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina, y ustedes saben que este 8 de septiembre en el Restaurante Central de La Rural tenemos una nueva gala de recaudación de fondos, la Noche FUCA 2026, 8 de septiembre, 20 horas, el momento en donde la organización le permite o le habilita a la comunidad esa posibilidad de hacer una inversión social y de ayudar a financiar los programas de educación médica, estos oncólogos que se forman con la beca FUCA, a poder seguir trabajando en nuevos tratamientos relativos al cáncer en el Centro de Investigación Oncológica de FUCA, el CIO, y obviamente a poder tener financiamiento para programas de divulgación científica, como es esto mismo que estamos haciendo dentro de este estudio, o activaciones en la vía pública, o campañas en las pantallas LED, o avanzar en nuestras redes, o simplemente llegar con los talleres de la organización, como veíamos recién en Aulas Abiertas. Todo eso es lo que se hace con lo que se recauda en la Noche FUCA. Ahí ya hay como un segundo save the date, porque ya están algunos de los aliados confirmados de la industria y de afuera de la industria, y del mundo de la moda, y del mundo de las alimenticias, y del mundo de las empresas de servicios. Bueno, variado en lo que tiene que ver, pero no tiene que quedar ahí. Necesitamos sumar muchos más aliados, muchas más personas. Por suerte tenemos un salón grande este año, así que por favor, todos los que nos pueden ayudar en esto de compartir con alguna pyme, con algún pequeño negocio, con algún particular. Hay muchísimas formas de participar de la Noche FUCA, como donante en especie, con tu tarjeta social, con tu tarjeta corporativa, o con las mesas, digamos, de las empresas que quizás son un poquito más grandes, y lo tenés que hacer comunicándote con info@fuca.org.ar, o entras a fuca.org.ar/cena, y de alguna manera también te vas a encontrar con las distintas opciones de participación. Así que saben que este año, con la conducción de Guillermo Lobo y de Gabriela Sobrado, y quizás con alguna cosa de donde también aparezca este programa inmiscuido en lo que tiene que ver con la Noche FUCA, y si no, bueno, también va a estar representado a su manera en todo lo que institucionalmente querramos transmitir allí. Así que la Noche FUCA 2026, me copio de una total que no me va a venir a buscar acá la aplicación. Locura es no estar. Pasan
faltan 6 minutos, y en estos últimos 6 minutos un poco, Andrés, quiero volver con vos, porque se está hablando mucho en función del partido del miércoles y de las tensiones y demás. ¿Qué cuidados deben tener, sobre todo las personas más grandes, para poder disfrutar y vivir las emociones intensamente, pero sin consecuencias no deseadas, ¿no? ¿Qué aconsejás vos en la preparatoria, digamos, para bajar esa ansiedad que es lógica? Bueno, vamos, digamos, a cosas antes del partido. Es esto que hablabas al principio de considerar que es un juego, ¿sí? Para bajar un poco el tema emocional, ¿no? Obviamente el juego hay que verlo en familia, con todas las cábalas, pero en familia. ¿Sí? No solo, no está bueno ver un partido de fútbol solo. Okay. Que si yo tengo sobrepeso y antecedentes cardiovasculares, está bien no comer o no picar con exceso de sodio. ¿Sí? Siempre tener una aspirina en casa, que no está de más. ¿Sí? Y estar atento, esto ya más al resto de los familiares, a que por ahí el familiar que tiene sobrepeso, que tiene algunas comorbilidades, si le refiere alguna molestia, entonces estar alertas más allá de la emoción de estar viendo el partido de fútbol. Claro. Y esta cuestión también de que tomen la medicación, que hagan la vida, ¿no? Que sean más responsables que nunca ese día en tomar horario de lo que se le ha indicado el médico y demás, ¿no? Esto a mí me llamó mucho la atención y me parece bastante violento que se haya vuelto viral como algunos desmayos donde la familia no hace mucho más que agitarlo un poco y dejarlo ahí. Sean actuados, sobre esto alguna plataforma en particular, ¿no? Pero está en varias redes sociales. O un caso que sí pasa, porque te das cuenta que no puede estar actuado semejante desvanecimiento, semejante caída, y se sigue festejando. No, hay que entender que pudo haber pasado algo más que un desmayo. Claro. Hay algo muy popular que yo lo empecé a incorporar en mi carrera de medicina, que es que esto se ve más en los países del primer mundo, y es que algún miembro de la familia, alguien más interiorizado en esto, debería tener algún curso de resucitación básico, ¿no? Eso es algo que deberíamos tener todos en las escuelas. Hasta que lleguemos a que varios en la familia lo tienen. Claro, para saber qué hacer. Hasta que no te pasa, no tomas conciencia de eso, ¿no? Y el tema del alcohol también, ¿no? Llegar con poco alcohol en sangre y con poco sodio, ¿no? A ese momento. Exactamente. Lo menos posible que te ponga en riesgo, ¿sí?, de sufrir un ataque cardiovascular, ¿sí? Alguna de estas causas que pueden generar paro cardíaco. Bueno, entonces ahí también como con mucha responsabilidad para poder disfrutar, para ponerlo en el lugar que corresponde, y después ya, en los festejos creo que también se han visto algunos excesos, pero en todos los países, ¿no? Sí. Y bueno, también tener en cuenta que el cuidado es relevante, digamos, porque si en esos festejos se producen excesos, la pérdida del equilibrio, o sea, trepar a un árbol, trepar un semáforo con un punto de alcohol en sangre o un punto y pico de alcohol en sangre, bueno, pasa a ser una actitud temeraria, ¿no? Sí, por supuesto. Y a veces es una cuestión también de responsabilidad social. Sí, claro. Sí. Y personal, porque yo soy responsable de lo que voy a hacer, de las conductas que voy a tomar, ¿no? Claro, y después una tontera, pero no digo esto porque hay como toda otra escuela que metió mucho miedo en estos días. Creo que con Andrés estamos teniendo una charla lo suficientemente en el clima festivo de todo, de cómo está el estudio, de lo que va a ocurrir el miércoles, con algunas prevenciones. Y si ya está, y ya tomaste, y ya sucedió, andate caminando al festejo, no toques el auto. Y ahora tenés infinidad de aplicaciones para pedir un Uber, un Cabify. Y hay un festejo en cada lugar. Antes yo vivo en Ezeiza, ¿no? Y sé que en Montegrande es una fiesta espectacular, más de 10.000 personas. Ya no es necesario que me venga manejando hasta el obelisco que quiero ser parte de la fiesta. Lo mismo el que vive en Pilar, en Escobar, en el Lamba, en San Martín, en Ramos Mejía, en Lomas, en todos pueden encontrar su lugar de referencia y no es necesario, si ya tomaron alcohol, agarrar un coche para acercarse a un festejo, porque ahí es como que se está llamando a una mala circunstancia, claro, ¿no? Claro. Bueno, voy a ayudar. A de ayudar es una fiesta, simplemente decirles que es el programa de FUCA con el cual nosotros también le permitimos a aquellos que cumplen años y que creen que en ese momento materialmente están no necesitando nada en particular, de poder ayudar a la organización. Así que eso ocurre y hay momentos donde celebrar la vida se vuelve lo más importante que tenemos. Así que desde ya, todas esas personas que quieren hacer de su celebración la oportunidad de una donación a FUCA se ponen en contacto con nosotros y participan de nuestro programa, ¿eh? Hay muchos donantes que dicen: yo, mi fiesta de cumpleaños, directamente voy a dar el QR de FUCA y no quiero regalos materiales, quiero simplemente
ayudar a que FUCA pueda seguir creciendo. Así que desde ya que la organización siempre promueve esta manera, digamos, de ayudar. Bueno, entonces, Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Guido, y a toda la comunidad FUCA por invitarme. Interesantísimo todo lo que hemos charlado y seguramente te vamos a invitar en los próximos meses para que podamos continuar con muchos temas que, bueno, estaban en la agenda y no los pudimos tratar, pero porque fuimos y yendo más profundo con algunos aspectos y otros que quedan afuera, ¿ok? Un gusto. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Estuvo Gonzalo Cabral en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Daniela Calegari en la producción ejecutiva. Bueno, justamente en la conducción, quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho. En las redes daré cuál es mi promesa. Si de acá, digamos, al próximo lunes, de repente tengo que venir como campeón del mundo, alguna cosa también tendré que hacer. Capaz conduzco con el piluso y la camiseta todo el programa. No lo sé. Ya después adelantaremos cuál es mi compromiso por si nos va bien. Pásenla lindo, la seguimos en redes durante la semana. Chau, chau.